Las grandes compañías como Sony, Tesla, tienen la capacidad de fabricar robots muy fácilmente y a una muy gran escala. Estas compañías tienen la infraestructura, tienen toda la logística para hacerlo, pero la pregunta es, ¿y para qué? En otro tema, TikTok ya es la plataforma de videos más popular entre los niños, incluso más que Netflix. ¿Eso será bueno o será malo? Y el podcast Sector Tech llega a su final de temporada y les daré mi opinión al respecto de lo que ha sido toda esta experiencia. Bienvenidos a este último episodio de Sector Tech, este podcast en el que hablamos de tecnología, ciencia, internet, videojuegos y cultura digital. Llegamos al último episodio, el número 13 de este año 2022. Muchas gracias por darle play desde tu plataforma favorita. Recuerda que ahora también en YouTube puedes escucharnos desde el canal de Pirate Rock Radio. Sin más preámbulo, comenzamos. Tecnología de Sony busca un uso efectivo de robots humanos. Es una publicación del sitio tiempo.com.mx. La compañía japonesa Sony dijo tener la tecnología suficiente para crear humanoides y fabricarlos rápidamente una vez que hayan encontrado una manera efectiva de usarlo. Hiroaki Kitano, director de la compañía de Sony, comentó para una entrevista que en términos de tecnología, varias empresas del mundo, incluida esta, tienen suficiente tecnología acumulada para fabricarlos con rapidez una vez que se quede claro que el uso es prometedor. Por lo que Kitano afirmó que Sony, con su experiencia en tecnología audiovisual y contenidos de entretenimiento como música y videojuegos, está bien posicionada para desempeñar un papel importante en el metaverso o mundos virtuales inmersivos. Sabemos que varias compañías tienen prototipos de humanoides que comúnmente llevan a eventos de tecnología, ferias, etc. Lo hemos visto a lo largo de este año y de años pasados. La misma Sony ha mostrado algunos ejemplos, como aquel perrito Aibo, ustedes recordarán, a finales de los 90s, o tenemos el caso de los robots que han construido Honda, Hyundai, o el mismísimo Tesla también ha incursionado. Luego también escuchamos algunos ejemplos como de que allá en Israel, por allá en este país lejano, hay robots que hacen pizza, y en otras partes se trabaja de tal forma que pueden sustituir a las personas por robots, por humanoides. En fin, yo creo que si has vivido en el planeta Tierra en los últimos 20 años, es un hecho que has escuchado algo sobre los robots, pero las grandes preguntas pues siempre han sido estas. ¿Estos robots para qué nos sirven realmente? ¿Cómo podemos generar ganancias con ellos? ¿Qué tan viable es tenerlos como aliados cercanos en el trabajo, la oficina, escuela, el hogar, etcétera? Es una pregunta que nos hacemos muchos usuarios y obviamente, evidentemente, pues muchas compañías también lo hacen. Uno de los impulsores en el uso de robots hoy en día, sin duda alguna, y es muy sabido por todo el mundo, es Amazon. En la actualidad, en torno al 75% de los pedidos que entrega Amazon son procesados ya en parte por algún sistema robótico, una cifra que podría rozar el 100% en los próximos 5 años, según explicó Ty Brady, jefe de tecnología de Amazon Robotics. Esto que acabo de leer lo publica el sitio El País. El gigante del e-commerce sigue aumentando el uso de robots en su red de centros logísticos, mientras el crecimiento de sus ventas se desacelera. Esto, bueno, recordemos que esta desaceleración surgió pues una vez que concluyó la pandemia, ¿no? El mismo Facebook también lo menciona. Al parecer se enfrenta a una mayor presión de los inversores para reducir sus crecientes costos en logística. Amazon introdujo la robótica en sus almacenes en 2012 con la adquisición de la empresa Kiva por $775 millones, la cual disponía de un robot móvil que podía mover pilas de estantes alrededor de un área designada. Ahora, la compañía, que en 2021 despachó aproximadamente 5,000 millones de paquetes, unos 13 millones al día más o menos, tiene 520,000 robots móviles en uso de sus centros logísticos, más que el doble que en 2019. Yo considero aquí que los robots son una herramienta bastante potente y muy costosa, eso sí, para desempeñar las tareas, así como puede a la larga generar beneficios económicos, pues también es un hecho que de entrada hay que invertirle, y hay que invertirle pues bastante bien, porque no sale nada barato. Lejos de que puedan entrar en cualquier ámbito económico, necesitan bastante de las personas
que adecúen a los robots a las posiciones que se requieran. Amazon es el ejemplo perfecto, pero si cambiamos un poquito de perspectiva y nos vamos un poco a lo que es el entretenimiento o simplemente a la vida de usuario común que podemos tener tú o yo, habría que analizar para qué queremos un robot. ¿Qué cosas puedo hacer yo durante el día que dé oportunidad a que un robot me sustituya? O sea, ¿esto realmente será viable? ¿Tiene alguna respuesta? Se me ocurre, por ejemplo, tal vez limpiar algo, cocinar, y eso pues es algo complicado. Servir bebidas, hacer una pizza como le hacen allá en Israel. Hay ideas, de hecho por ideas no paramos. Pero de ahí a decir lo que podría ser a lo que acaba resultando en la práctica, pues es algo muy abismal todavía. Y justo en este punto, las grandes empresas que pueden hacer robots fácilmente a gran escala no encuentran las posibilidades y sobre todo el negocio. Justo lo que comenta el directivo de Sony. Podemos hacerlo fácil a gran escala, tenemos todo, pero ¿cuál va a ser el ingreso, la retribución, las ganancias que vamos a tener de hacerlo? A los robots les falta aún más tiempo para que sea algo extremadamente popular y común. Yo creo que el software ha tenido muchísimos más avances, la inteligencia artificial, que yo creo que el hardware, y siento que llevamos algunos años estancados en esto. ¿Tú crees que los robots tengan algún futuro en los próximos años? Escríbenos en Instagram en @sector.tech. TikTok supera a Netflix como favorita de los niños para ver videos en México. Y los adultos ya prefieren a TikTok sobre Instagram. Esta noticia la publica el sitio Hataka y textualmente dice: el Instituto Federal de Telecomunicaciones lanzó los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales, ENCCA por sus siglas, y como cada año las conclusiones son una mina de información en cuanto a cómo se consume Internet en el país. TikTok destaca en varios resultados porque no solo es la segunda predilecta por niñas y niños, sino que además, si se trata de plataformas que no requieren pago para ver contenidos en internet, los adultos ya la prefieren sobre Instagram. Aquí la nota muestra una tabla en donde podemos ver que YouTube se mantiene en el primerísimo lugar, seguida de TikTok con un 42%. Esto pues es una cantidad importante. Netflix tiene un 39%, entonces pone a Netflix un paso atrás en el consumo de contenidos. Hay que considerar que con TikTok no pagas nada, con Netflix pues hay una suscripción por ahí importante, y bueno, pues esto también influye en que TikTok pues se vaya posicionando como una de las herramientas más consultadas por los niños, que también ahí es un tema ahí que hay que ver. En otros datos que publica la nota menciona que YouTube y Netflix pues son las dos plataformas que dominan prácticamente todo el consumo. Aquellas aplicaciones que no requieren de un pago para utilizarlas es en primer lugar YouTube con un 82%, Facebook con un 47%, TikTok se queda con el 37% e Instagram un 21%. O sea, esto ya es los adultos, ¿no? Estos datos corresponden a la parte de los adultos, lo que quiere decir que TikTok pues viene pisando bastante fuerte, y de mantenerse en esta tendencia seguramente en unos meses la veremos posicionarse cada vez más, e incluso pues pinta para que sea probablemente una de las plataformas base para millones de usuarios. Hay varios datos curiosos que analizar en torno a esta red social. Por cierto, propiedad de esta compañía ByteDance, esta empresa china que mantiene mucho misterio. De hecho, siempre ha mantenido mucho hermetismo en cuanto a contar cuál es la anécdota, cuál es la historia del cómo se desarrolló TikTok y cómo es que rápidamente se coloca como la favorita de mucha gente actualmente. En un inicio recordarán que los jóvenes fueron quienes impulsaron mucho su uso durante la pandemia, y cuando los adultos empezaron a utilizarla se quejaron bastante estos mismos jóvenes, ¿no? Hubo algo de ruido ahí, pero hoy en día ya está más que establecida prácticamente para todas las edades. De hecho, eso pues ya no es un problema. Lo curioso aquí es que pues es analizar siempre el cómo funciona TikTok. En palabras de la propia ByteDance, básicamente su algoritmo
se enfoca en generar un flujo de video adaptado a tus intereses. De hecho, ahí está la clave, lo que facilita la búsqueda de contenidos y creadores que te gustan, impulsado por un sistema de recomendación que ofrece contenido que probablemente le interese a cada usuario. En otras palabras, a lo mejor un poquito más sencillas, de acuerdo al tipo de interacción que tienes en la plataforma, es como los contenidos se irán ajustando cada vez más a ti. Si tú le das like a una guapísima modelo bailando de manera sexy, seguramente las próximas sugerencias serán en función a eso. Si tú miras un video completo de algún tema político, de alguna denuncia social, de algún señalamiento, de activismo, de medicina, de bienestar, en fin, de todos los temas, si cuando tú miras los videos completos, de alguna manera este algoritmo empieza a analizar qué es lo que haces, cuáles son tus preferencias, cuáles son tus gustos, y a partir de ahí empieza a salir estas sugerencias. O sea, es muy probable que el siguiente video que te aparezca esté relacionado con lo último que viste. Y todo esto pasa en segundos. Ahora, todo esto, ¿qué puede tener de malo? Pues, ¿cuál puede ser el problema si vemos que este algoritmo es excelente para las recomendaciones y la rapidez que tiene? Pues es impresionante. Ya Instagram, mismo Twitter con Elon Musk están analizando cómo hacerle competencia a todo esto, que está resultando pues bastante prometedor. Pero regresando, ¿qué puede tener de malo? O sea, ¿cuál puede ser el problema? Vamos a escuchar el audio de un video justamente descargado de la plataforma. Este video corresponde a una cuenta de usuario de TikTok llamado Sixtilo Dalmau León Velarde, mejor conocido en la plataforma como Sixtilus. En esa cuenta está el video que incluye este audio que les presento ahora. Escúchenlo y ahorita lo comentamos. Dada atención a su verdadero propósito, TikTok podría parecer un servicio inocuo. Se trata básicamente de un zapping para idiotas, que se copian unos a otros bailecitos absurdos, doblajes estúpidos y desafíos sin sentido. Le explico brevemente una obviedad. Para mantener al espectador enganchado, TikTok, en teoría, emplea un algoritmo que ordena los vídeos que ves a continuación en función del interés que has mostrado previamente. Si has estado más tiempo mirando una receta de pastel de manzana, o has comentado ese vídeo, o le has dado al like, en teoría, existen más posibilidades de que en los próximos vídeos contengan recetas de cocina. Sin embargo, quiero recordar que TikTok es una empresa china y no hay ninguna forma de que un fenómeno global de esa magnitud haya salido de China sin haber sido aprobado, escrutinado y tuneado por el gobierno chino, que es uno de los más paranoicos y controladores del planeta. Si no prestamos atención a su verdadero propósito, quizá creamos que TikTok es simplemente un zapping para idiotas. Pero no es eso. Es una colosal máquina de adoctrinamiento. Si nos conectamos a TikTok desde Europa, veremos una sucesión de chavales haciendo bromas, tonterías, exhibiendo su sexualidad temprana o riéndose de los mayores. Sin embargo, si nos conectamos a su versión china, Douyin, desde China, veremos a jóvenes protagonizando historias de superación, ganando medallas, interpretando instrumentos musicales, mostrando sus habilidades caligráficas, respetando a sus mayores o realizando gestas heroicas. Además, la app del mercado chino tiene filtros que limitan su uso diario a 40 minutos y a las 10 de la noche se desconecta para los más jóvenes. Y así, de este modo tan sutil, unas apps que parecen pensadas solo para entretener, se convierten en una poderosa herramienta para modelar la conducta de la juventud. Simplemente, obligando al algoritmo a mostrarte una serie de vídeos u otros, una mano oscura como es el Estado chino puede crear un ejército de jóvenes preparados para tomar el mundo y otro para dejarse follar sin oponer resistencia. No estoy seguro realmente si existe un plan de gran escala por parte de China. Son muchas cosas que podrían hacer pensar que sí, pero lo que sí puedo decir es que al final de cuentas tú tienes el control de la plataforma. Tú, si eres usuario de TikTok,
Tú eres el responsable de cómo puede funcionar este algoritmo en ti. Tú puedes controlar lo que quieres ver en la red social y sobre todo puedes entrenar al algoritmo para que éste trabaje para ti. En lugar de estar en modo receptor, únicamente consumiendo lo que te pone, estar sentado en un sillón, scrolleando hacia arriba, eso pues llega a ser demasiado adictivo, llega a ser, hay por ahí algunas cuestiones psicológicas que se interponen ahí, pero la realidad es que pues tú puedes hacer búsquedas de lo que realmente a ti te interesa, interactúa con los temas que te llaman la atención, no sigas solo por seguir a un usuario, empieza a hacer que ese flujo de videos vaya acorde a lo que realmente te llama la atención y realmente ya sea exactamente el entretenimiento que tú buscas o el aprendizaje que tú buscas o las ideas que tú quieres escuchar. Entrénalo de tal forma que en tu cuenta pues únicamente aparezcan lo que quieres ver. ¿Existe alguna manipulación en las redes sociales entonces? A lo mejor con TikTok o con la que sea. De hecho sí. Definitivamente sí puede haber una manipulación ahí. ¿Y esto por qué se da? Bueno, pues porque muchos de nosotros no nos metemos en serio a los parámetros de configuración para poder adaptar adecuadamente en cualquier red, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Normalmente casi la mayoría del tiempo nos encontramos en modo usuario, en modo consumidor, en modo de estar viendo una publicación tras otra sin que yo pueda hacer algo al respecto. Aprovechando esa situación, sí puede existir una manipulación dentro de las redes sociales en muchos temas. Pero ¿qué creen? Ese tema lo vamos a dejar para la próxima temporada de Sector Tech. Así es que espérala el próximo año 2023, solo aquí en Pirate Rock Radio. Esta reflexión que quisiera hacer el día de hoy para este capítulo exclusivamente, me gustaría hacerla de manera un poco más especial, un poco más íntima. Este episodio es el último de este año 2022, que ha sido un año de muchos cambios, de cosas buenas y malas como muchos otros, no tan malas como las de 2020 y 2021, pero al final cosas que nos hacen llegar finalmente a este momento. Quisiera hablarles de este podcast y qué me motiva realmente a hacerlo. Sector Tech es un proyecto personal que he tenido en mente desde hace muchos años y que gracias a mi amigo Juan Becerra, quien puedes escuchar en las crónicas del bibliotecario tartamudo, súper recomendable el podcast de mi amigo, él me presentó a Rubén, a nuestro capitán del barco, y es que ahí fue donde pues logramos echar a andar esta propuesta que se salía un poquito de lo habitual en la estación, porque pues se trataba de hablar de temas de tecnología, noticias relacionadas a la industria, notas, hablar de todas aquellas cosas que al menos a mí me parecían interesantes. Esto pues se salía un poquito de todo lo que venía haciendo la estación, con la música, con todos estos podcasts de un contenido y una calidad increíble. A mí me encantó cuando me lo platicó Juan de lo que hacían en Pirate Rock Radio, me gustó muchísimo y bueno, yo sentí que a lo mejor aportar algo desde mi perspectiva pues pudiera a lo mejor enriquecer un poquito más el tipo de contenido que se ofrece pues a todo el público, que pues era bastante amplio y la verdad con personas pues muy selectas, ¿no? Muy agradables, que nos apoyan todo el tiempo, como tú que me estás escuchando en este momento. Creo que parte de la motivación de hacer este podcast es principalmente la expresión. Encontrar un canal de interacción para hablar de temas que generalmente no hablo con todo el mundo todo el tiempo, ¿no? O al menos no tanto como me gustaría. Algunos de ustedes saben que me dedico principalmente a la docencia. Soy profesor de una universidad pública en el Estado de México y desde ahí promuevo las tecnologías de información desde una perspectiva pues obviamente académica. La investigación, los datos, los cambios sociales en la industria, que cuando logras tú comprender todo esto en un contexto general, puedes dar mejores soluciones como profesionista, ¿no? Ya sea que seas un especialista en comunicaciones, en desarrollo de software, en impulsar proyectos,
en emprender proyectos. Yo generalmente imparto clases de redes de computadoras, soy instructor de la academia de Cisco Academy y tengo un canal en YouTube. Previamente a Sector Tech yo tengo un canal de YouTube de un proyecto que se llama Neo Aula. En este canal subo algunos videos sobre temas de tecnología y también enfocado un poquito más a videotutoriales, al aprendizaje de algunas herramientas, algunas aplicaciones. Por cierto, en el 2023 pues tengo el plan de lanzar una nueva tanda de videos por ahí para que ojalá también pudieran seguirme ahí. Busquen Neo Aula en YouTube y ya está, ahí también podemos interactuar. Al final, entonces, ¿para quién va enfocado este contenido? Principalmente para aquellos entusiastas de las tecnologías de información desde un punto de vista, como les digo, didáctico, principalmente mi profesión, mi comunidad de estudiantes, mis compañeros maestros. Creo que el material básicamente está pensado en ellos. Para los que apenas se están adentrando, parte de lo que yo quisiera mostrarles es pues todo lo que hay en cuanto a tecnología, lo que es el pasado, el presente, el futuro, y que comprendiendo todos estos aspectos pues ellos puedan tener un mejor desempeño laboral. De repente conocemos muchas personas expertas en temas de tecnologías de información, son excelentes programadores, excelentes diseñadores, son autodidactas 100%, se la pasan horas en la computadora, horas investigando, dedicando a ese desarrollo de habilidades que finalmente la universidad honestamente no lo ofrece. El enfoque ahora de las universidades pues es totalmente diferente. Es más bien despertar en ti pues todos estos pensamientos, todos estos ideales, todas estas prácticas que te hagan a ti aprender lo más posible. La tecnología, al tener varias aristas, pues da pie a que se aborden muchos temas. Siempre hay algo que comentar. Por ejemplo, si aparece algún dispositivo que hace alguna función específica, surge alguna aplicación que hace algo, de repente se construyen nuevas tendencias, aparece un nuevo servicio o simplemente ocurre un acontecimiento histórico importante y que la tecnología de alguna manera influyó para que esto se diera. Y bueno, comprender todo esto siento yo que nos puede ayudar a buscar un propósito para el experto en tecnologías de información o quien se quiera dedicar a esta área. De repente hay mucha gente que hace cosas tremendas por medio de la tecnología. Hemos escuchado todos estos temas de seguridad, de robo de datos, de fraude, incluso entre los jóvenes el bullying, lo que es toda esta difusión de material privado en las redes sociales, en fin, muchísimas prácticas que se hacen a través de la tecnología. Algunas las hemos mencionado aquí, poquitas, la verdad es que en capítulos anteriores han sido poquitas veces las que hemos mencionado esto. La idea es seguir comentando cuáles son, porque el objetivo básicamente es que hagamos un uso adecuado, que hagamos de la tecnología un aliado que nos ayude a ser mejor como sociedad y no algo que sea más bien un medio para destruirnos, para perjudicarnos, para dañarnos, para difamarnos. Yo creo que ese tipo de valores únicamente se logran desarrollar si comprendemos todo el contexto de la tecnología. Pero no se crean. Es difícil realizar un podcast, o al menos para mí se me hizo difícil todo el proceso. Mucho tiempo fui audio escucha, no sé si así se le pueda denominar, siempre fui seguidor de los podcasts. Muchos años los podcasts de tecnología, aquella época de cuando surgían en YouTube, después se pasaron a Spotify. Pues yo era muy seguidor, muy afín a todo lo que se comentaba ahí, y en algún punto me imaginaba yo hacer uno en algún momento. De hecho, esta idea también surgió por allá del año 2009, cuando por primera vez pues intenté más bien hacer un podcast. En cuanto vi que estaba un poquito complicado, en esa época como que el podcast no era una cuestión o una vía de comunicación como ahorita, pues la verdad es que lo terminé dejando. Pero cuando ya de repente entra la idea y ya te animas tú mismo a escribir el guión, después hacer una grabación
el cual pues también resulta algo complicado porque pues también la técnica, la fluidez, todo esto pues también uno no lo sabe de entrada o tiene idea, pero cuando ya lo aplica resulta que pues no era así como que tan sencillo. Pero pues como todo, la práctica pues lo va haciendo un poquito más fácil, ¿no? Recuerdo el primer episodio, bueno, cuando ya empezamos a construir la idea de Sector Tech, el primer episodio lo planeé junto con mi amigo Atos. Él es un profesional que yo respeto mucho, es un expertísimo en lo que son los sistemas Apple. Habíamos tenido una charla previa. Y bueno, estuvimos de acuerdo en hacer una plática sobre lo que venía de Apple. Era un evento por ahí en el 2021 de algo que iba a ser Apple, un evento que presentó los nuevos procesadores, las nuevas máquinas. Y bueno, yo lo invité para comentar sobre esto. Y bueno, ya así hicimos la grabación vía Zoom y el capítulo quedó larguísimo. O sea, fue una cosa impresionante. O sea, casi hora y media platicando sin nada de edición. Y bueno, a mí se me hizo muy fácil mandárselo así a Rubén. Y creo que ahí pues él también tuvo dificultades para editarlo. Ya cuando escuché el producto final, pues sí resultó que fue algo muy distinto a lo que pues yo había planeado, ¿no? Entonces ahí como que dije, no, bueno, entonces más bien hay que hacerlo así y así y así. Y empecé como que a comprender un poquito pues cómo iba esto de la estructura, ¿no? Que pues digo, aunque la tenía según yo contemplada, ya en la práctica resulta que no fue pues tan sencillo. Total que fue una edición tremenda y bueno, finalmente sale este primer episodio de Sector Tech. Después de ahí pues yo fui probando algunas presentaciones iniciales. Siempre mi idea fue hacer el podcast yo solito, pero que en alguno que otro episodio pues me acompañaran algunos amigos, compañeros, profesionales, que eso también pues creo que le da mucha variedad al podcast. Y pues también me interesa mucho también conocer de otras personas, ¿no? Saber qué es lo que tienen que decir, qué es lo que tienen que aportar, y creo que eso pues le da un valor interesante a la idea en general, ¿no? Pero los que yo hacía de manera individual pues siempre fueron probando que si el intro, que si el tipo de noticias, la selección, el tiempo que duraban, que de repente ahí luego me perdía un poquito y llegaba el punto en que me tardaba muchísimo tiempo en hacer un episodio, ¿no? Un episodio completo me llevaba 3-4 días haciéndolo, ¿no? Entonces pues era también parte de lo que estábamos aprendiendo, ¿no? Después yo tomé algunos cursos por ahí de cómo hacer un podcast, ya saben, algunas herramientas. Finalmente acabé acomodándome con GarageBand, esta herramienta de Apple que te permite hacer edición de todos los audios, hacer mezclas, música, poner varias cosas. La verdad es que yo no conocía mucho esta herramienta, ya empiezo cada vez más a dominarla y la verdad es que sí impresiona todo lo que puedes hacer con GarageBand, ¿no? Ahora ya veo cómo es que se puede hacer música hoy en día tan fácil. Bueno, pues GarageBand es una de estas aplicaciones que aportó mucho para que la música hoy en día pues fuera más sencilla de producir, ¿no? No era como hace 25 años. Y bueno, tampoco te voy a mentir, sí llegó el punto en que sí tenía estos momentos de desmotivación. Hubo momentos en los que pues yo no sabía si esto me llevaría a algo. Luego pasaron algunos meses de problemas, complicaciones ahí internos. Llegué hasta el episodio 6. Pues ya de ahí pues no tuve una pausa larga, como que no llegaban las ideas, etcétera, ¿no? Cuando logré llegar al episodio 7, es este episodio que habla sobre el metaverso. Ahí como que más o menos encontré cuál sería la estructura que realmente me llamaría más la atención desarrollar. Una estructura donde vamos comentando sobre un tema en específico y lo vamos desglosando poco a poco. Creo que este episodio me gustó bastante. Casi todas las notas que revisamos aquí pues son cosas que leo, cosas que analizo, cosas que relaciono con otras que también hablan del mismo tema, y al final pues trato de sacar una conclusión o una opinión general sobre el tema, ¿no? Básicamente esto fue lo que se acomodó en este episodio, ¿no? Después para el 8
contacté a mi amiga Blanca Shiroi, que tiene su canal de YouTube, es ella escritora, es muy buena amiga de muchos años, desde la preparatoria. Si pueden escuchar el episodio en el que platiqué con ella, se van a dar cuenta que es una persona muy agradable, de mucho talento y de pues unas opiniones. Siempre tuvo una visión diferente, ¿no?, de muchas cosas. Entonces me interesaba mucho platicar con ella porque creo que contribuye mucho a que esta cultura, ¿no?, hay una cultura que al final se denomina, bueno, la cultura digital, que luego también mencionamos aquí en el podcast, es cómo alguien a través de la tecnología pues puede expresar su talento, puede dar a conocer lo que hace, sus ideas. Y antes esto era imposible, ¿no? En la década de los 90s esto no se podía hacer tan fácil. Y bueno, ella a mí se me hizo un ejemplo de cómo, teniendo un talento, teniendo una idea muy concreta de todo, gracias a YouTube, a los medios, a las redes sociales, pues te puedes dar a conocer, ¿no? Pueden conocer tus pensamientos, tus ideas. En este caso de ella, pues las obras que escribe, ¿no?, los libros que publica. Entonces se me hizo muy interesante cuando le mandé la propuesta de entrevistarla para pues ayudarnos aquí en el podcast, que nos diera a conocer ahí con sus seguidores. Estuvo de acuerdo y creo que eso también fue parte importante de cómo pues nos vamos motivando cada vez más haciendo el proyecto. Gracias a estos 2 episodios pues yo puedo replantear un poquito el concepto y bueno, también sugerencias de Rubén, que él es el maestrazo en esta creación de los podcasts. Colaboré con él en el podcast Ciencia en 10, este podcast que mostraba otra manera de presentar información, de aportar también a lo que es todo este pues ecosistema que se va construyendo aquí en Pirate Rock Radio. Aquí también aprendí bastantes cosas, ¿no? La forma de cómo dábamos las notas rápidas. Yo cambié un poquito el enfoque, un poquito más a la ciencia, ¿no? O sea, era tecnología, pero un poquito con ciencia, ¿no? Entonces, gracias a estas sugerencias de Rubén, pude replantear algunas cosas. El formato semanal, creo que también fue un pequeño cambio que hicimos que tiene muchas ventajas. En general, pues te presiona a ser un poquito más proactivo. No empiezas a postergar las cosas que luego a la hora de generar contenido es algo que llega solito, ¿no? De repente haces una semana, te comentas algo y ya estás pensando en el que sigue, ¿no? Y los temas van llegando. Entonces, eso también creo que facilita mucho que hacer podcast, por ejemplo, quincenales o mensuales, ¿no? Donde a veces retomarlo te cuesta un poquito más de trabajo y creo que esta solución a mí me gustó mucho y pues la adaptamos, ¿no? Entonces, al final, Sector Tech quiero que sea un espacio para compartir opiniones de lo que pasa en el mundo de la tecnología, de expresarme. Encuentro mucho sentido en el hecho de compartir información que yo veo interesante, que me gustaría que a lo mejor se supiera desde una óptica diferente, ¿no? Haciendo relación con otras cosas y darles una interpretación a lo que yo lo veo, ¿no? Entre Juan y Rubén pues me enseñaron que hay que tener proyectos, generar todo el tiempo, hacer lo que nos gusta y sea como sea, con el tiempo pues tú vas a notar que estás aportando, ¿no? Que pudiste ayudar a alguien en alguna parte del mundo, porque también pues nos han estado escuchando gente de muchas partes, que la verdad yo estoy muy agradecido con todos ellos por estas reproducciones que dan a cada uno de los episodios y que vienen de Estados Unidos, de España. Saludos a las personas de España, en Latinoamérica, muchos países también nos están escuchando y eso pues da mucho gusto, motiva y creo que también pues es una especie de trascender, ¿no? De dejar, aunque sea algo pequeño, pues en esta vida tan efímera y tan corta. Probablemente la lección aquí sea pues que te dediques, que avanza haciendo en lo que te gusta y poco a poco se acomodarán cosas que tú no sabías que estaban ahí y que te estaban esperando, ¿no? No dejes pasar la oportunidad, mantente siempre dispuesto a abrir puertas. Seguramente en alguna está ese gusto por compartir, que al final pues es lo que yo al menos quisiera con este proyecto. Tengo todavía mucho más que contarles, más aportes. Si me dan ustedes oportunidad, podremos hacer más grande o empezar a impulsar pues toda una comunidad a través de este podcast.
No me canso de dar las gracias a todos por hacer este proyecto realidad. Gracias a Rubén, el capitán del barco, por todo el apoyo y darle la confianza a este proyecto. A Greta por las voces en las presentaciones de cada episodio. Igual también y de manera muy especial a Diego, a Monse, a Roy, que luego también pues con los diseños de las portadas, algunos videitos. Es todo un equipo que se va formando, que pues da mucho gusto compartir con ellos, ¿no? Con toda la tripulación del Pilot Rock Radio. Es impresionante todo lo que hemos estado haciendo juntos. Yo espero poder oírnos en 2023 con nuevas cosas planteadas, más noticias, más recomendaciones, más reflexiones que nos hacen ver la tecnología, la ciencia, el internet, los videojuegos y la cultura digital como algo que nos transforma cada vez más. Pues muchísimas gracias por todo. Soy Gus Galeana y hasta la próxima. Con Sector Tech. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio.